Hola a todos y a todas, todos los amantes de la agricultura natural y de la naturaleza en general. Bueno, pues nosotros nos vamos a hacer eco del capítulo 3, un capítulo que también vamos a dividir en dos partes porque dura casi 2 horas y entonces, pues eso, lo vamos a dividir en dos partes para que no sea muy pesado, ¿vale? Y nada, vamos a ver qué nos sigue comentando este hombre. Como dijimos en el capítulo anterior, habla bastante claro y es una persona preparada. No es un mendigo con una azada en mitad de una montaña, que también valdría, ¿eh? Por cierto, como sabio, una persona con experiencia que no haya ido a la universidad y que tampoco, bueno, y que no se haya movido en los ámbitos técnicos y entre eruditos de la agricultura, que solo se hubiese dedicado a eso, al campo, también sería una persona sabia, sobre todo si tiene mucha experiencia, ¿no? Los años de experiencia, como todos sabemos, pues son una cátedra, tan válida como cualquier cátedra oficial. Pero es que resulta que este hombre también es catedrático, bueno, tiene cátedra oficial, tiene cátedra experimental y natural, es decir, que bueno, que lo que habla lo habla por propia experiencia, ya que son resultados obtenidos por sus propias experiencias, conclusiones a las que ha llegado tras varios fracasos, pero además su cultura, su origen viene de la cátedra oficial. No sé si me explico. Bueno, entonces eso, que es un tipo que habla bastante claro y que sabe de lo que habla. Entonces vamos a seguir con el capítulo 3. Venga, que no me enrollo más. La revolución de una brizna de paja. Capítulo 3. Un agricultor habla claro. Hay mucha preocupación en Japón estos días y está justificada. Es una preocupación sobre el deterioro del medio ambiente y la consiguiente contaminación de los alimentos. Los ciudadanos han organizado boicots y grandes manifestaciones para protestar por la indiferencia de los líderes políticos e industriales. Pero toda esa actividad, si se lleva a cabo con el presente espíritu, solamente servirá para malgastar esfuerzo. Hablar sobre la eliminación de casos específicos de contaminación es lo mismo que tratar los síntomas de una enfermedad, mientras que la verdadera causa que la origina continúa con su infección. Hace 2 años, por ejemplo, con el propósito de discutir sobre la contaminación, fue organizada una conferencia por el Centro de Investigación y Administración Agrícola, junto con el Consejo de Agricultura Orgánica y la cooperativa NADA. El presidente de la conferencia fue el señor Teruo Ichiraku, presidente de la Asociación Japonesa de Agricultores Orgánicos, también una de las figuras más poderosas de las cooperativas agrícolas gubernamentales. Las recomendaciones de esta asociación sobre el tipo de cultivos y variedades de semillas que se deben cultivar, las cantidades de abono que se deben aplicar
y el tipo de pesticidas que se deben utilizar son seguidas por casi la totalidad de los agricultores japoneses. Teniendo en cuenta que participaba tal cantidad de gente influyente, yo asistí con la esperanza de que se tomaran decisiones de largo alcance y que éstas se pusieran en práctica. Desde el punto de vista de informar sobre el problema de la contaminación de los alimentos, se podría decir que la conferencia fue un éxito. Pero al igual que otros encuentros, las discusiones degeneraron en una serie de informes altamente técnicos de especialistas y narraciones personales de los horrores de la contaminación en los alimentos. Y nadie parecía deseoso de enfocar el problema en su aspecto fundamental. En una discusión sobre el envenenamiento por mercurio del atún, por ejemplo, el representante del Departamento de Pesca habló primero de lo alarmante que era el problema. Sí, claro, en aquel tiempo se hablaba diariamente en la radio y en la prensa de la contaminación por mercurio, por lo que todos escuchábamos atentamente lo que tenía que decirse al respecto. El conferenciante dijo que el nivel de mercurio en los atunes, incluso en los que habían sido pescados en el océano Antártico y cerca del Polo Norte, era extremadamente alto. Sin embargo, cuando un ejemplar de museo que había sido pescado hacía varios decenios fue diseccionado y analizado, este pescado, en contra de lo que se esperaba, también contenía mercurio. Su conclusión experimental sugería que el consumo de mercurio es necesario al atún para vivir. Las personas de la audiencia se miraban entre sí incrédulas. El propósito de la reunión se suponía que era determinar cómo tratar la contaminación que atacaba el ambiente y tomar decisiones para corregirla. En su lugar estaba el representante del Departamento de Pesca diciendo que el mercurio era necesario para que el atún pudiera vivir. Es decir, forma parte del atún. Esto es lo que quiero expresar cuando digo que la gente no entiende cuál es la raíz de la causa de la contaminación y que solamente la ve desde una perspectiva estrecha y superficial. Me puse de pie y sugerí que conjuntamente estableciésemos allí y en aquel momento un plan concreto para tratar la contaminación. ¿No sería mejor hablar honestamente sobre la interrupción del uso de los productos químicos que causan la contaminación? Por ejemplo, el arroz puede cultivarse muy bien sin productos químicos, lo mismo que los cítricos, y tampoco es difícil cultivar las hortalizas de la misma forma. Les dije que podía llevarse a cabo y que yo lo había hecho en mi explotación durante años. Pero mientras el gobierno continuase autorizando el uso de productos químicos, nadie más intentaría cultivar sin estos propios productos. Estaban presentes en la reunión miembros del Departamento de Pesca, así como gente del Departamento de Agricultura y Montes, y también los de la cooperativa agrícola. Sin ellos,
y el presidente de la conferencia, el señor Ichirá, hubiesen querido que las cosas se pusiesen en marcha y hubiesen sugerido a los agricultores del país que deberían tratar de cultivar arroz sin productos químicos y se hubiesen conseguido logros espectaculares. Había, sin embargo, un gran problema. Si los cultivos se realizaban sin productos químicos, abonos o maquinaria, las gigantescas compañías serían innecesarias y colapsarían a la Agencia Gubernamental de Cooperativas Agrícolas. Para exponer las cosas claras, dije que las cooperativas y los legisladores agrícolas actuales dependen de la gran inversión en abonos y maquinaria agrícola para sustentar su poder. Finalizar con el consumo de maquinaria y productos químicos traería consigo un completo cambio de las estructuras económicas y sociales. Por lo tanto, yo no podía ver la forma en que el señor Ichiraku, las cooperativas y los funcionarios gubernamentales podían hablar en favor de medidas para acabar con la contaminación. Cuando hablaba de esta forma, el presidente me dijo: Señor Fukuoka, está alterando la conferencia con sus observaciones. Cerrándome así la boca. Sí, esto es lo que ocurrió. Una solución modesta para un problema difícil. Parece que las agencias gubernamentales no tienen intención de detener la contaminación. Una segunda dificultad es que todos los aspectos del problema de la contaminación de los alimentos deben tomarse conjuntamente y solucionarse todas al mismo tiempo. Un problema no puede ser resuelto por personas que están preocupadas solamente con una u otra de sus partes. Mientras que la conciencia de cada uno de nosotros no se transforme de una manera fundamental, la contaminación no cesará. Por ejemplo, el agricultor piensa que el mar de las islas no es de su incumbencia. Creen que se deben ocupar de él los funcionarios del Departamento de Pesca, cuyo trabajo consiste en cuidar los peces, y que debe ser el Consejo del Medio Ambiente el que debe ocuparse de la contaminación de los mares. El problema reside en esta forma de pensar. Bueno, aquí hay una nota en el que explica que el mar de las islas es el pequeño mar que hay entre las islas Honshu, Kyushu y Shikoku. Seguimos. Los abonos químicos más utilizados, como el sulfato amónico, la urea, el superfosfato y similares, se aplican en inmensas cantidades, de las cuales solo una pequeña fracción será absorbida por las plantas en los campos. El resto de toda esa química es lixiviada y arrastrada en disolución hacia los manantiales y los ríos. Hay algunos desembocando en el mar de las islas. Los compuestos nitrogenados se convierten en alimento para el plancton y las algas, que se multiplican en grandes cantidades, originando la aparición de la marea roja. Por supuesto, los vertidos industriales de mercurio y otros residuos contaminantes también contribuyen a la contaminación. Pero la mayor parte de la contaminación del agua en Japón
proviene de los productos químicos utilizados en la agricultura. Así que es el agricultor quien debe cargar sobre sus hombros la mayor parte de la marea roja. El agricultor que aplica productos químicos contaminantes en sus campos, las corporaciones que manufacturan estos productos y los funcionarios rurales que creen en la conveniencia de los productos químicos y ofrecen su asesoramiento técnico de acuerdo con ello. Todos ellos están metidos en ese embrollo. A todos ellos les atañe. Si cada una de estas personas no reflexiona profundamente sobre ello, no habrá solución para el problema de la contaminación del agua. Como ocurre en la actualidad, solamente aquellos afectados más directamente están más activos en la búsqueda de soluciones a los problemas de la contaminación, como es el caso de la lucha de los pescadores locales contra las grandes compañías petroleras, después del vertido de petróleo cerca de Mitsushima, o también, en su lugar, algún científico propone solución al problema abriendo un canal a través de la isla Shikoku para permitir que el agua relativamente limpia del Océano Pacífico fluya hacia el mar de las islas. Este tipo de solución es investigada e intentada una y otra vez, pero de esta forma no aparecerá nunca una verdadera solución. La realidad es que cualquier cosa que hagamos empeorará la situación. Cuanto más elaboradas son las contramedidas, más se complican los problemas. Supongamos que se construyese una tubería a través de la isla Shikoku y que se bombease el agua del Pacífico para verterla en el mar de las islas. Supongamos que esto puede limpiar el mar de las islas. Pero ¿de dónde va a venir toda esa energía eléctrica necesaria para hacer funcionar la fábrica que construiría las tuberías de acero? Así como la energía necesaria para bombear todo ese agua. Se necesitaría una central nuclear. Para construirla, se necesitaría cemento y toda una serie de materiales, y también tendría que construirse un centro de procesamiento de uranio. Cuando se proponen soluciones de esta índole, solo se pone la semilla para futuros problemas de contaminación de segunda y tercera generación, que serán más difíciles de resolver y estarán más extendidos. Es como el caso del agricultor ambicioso que abre una entrada demasiado ancha en el canal de riego y deja que el agua entre rápido en su campo de arroz. Se formará una grieta. El lomo del caballón se deshace y la tierra es arrastrada por el agua. Entonces se le hace necesario un trabajo de reforzamiento. Se refuerzan las paredes y se ensancha el canal de riego. El mayor volumen de agua solamente aumenta el peligro potencial, y la próxima vez que se le debilite el lomo del caballón, será necesario un mayor esfuerzo para su reconstrucción. Cuando se toma una decisión para solucionar los síntomas del problema, normalmente se asume que las medidas correctivas resolverán el problema en sí mismo. Pero raramente ocurre así. Los ingenieros no parecen poder asimilar esto en sus cuadradas cabezas.
Todas estas contramedidas están basadas en una definición demasiado estrecha de lo que va mal. Las medidas y contramedidas humanas proceden de una verdad y un juicio científico limitados. Bueno, aquí hay una nota en el libro donde se explica esto. Por una verdad y un juicio científico limitados, el señor Fukuoka se refiere al mundo percibido y construido por el intelecto humano y considera que esta percepción está bastante limitada en el entramado definido por sus propias asunciones. Bueno, seguimos. Mis modestas soluciones, tales como esparcir paja o cultivar trébol, no causan contaminación. Son medidas efectivas porque eliminan el origen del problema. Hasta que se pueda cambiar la fe moderna en las grandes soluciones tecnológicas, la contaminación solo puede empeorar. El fruto de tiempos difíciles. Generalmente, los consumidores asumen que ellos no tienen nada que ver con las causas de la contaminación agrícola. Muchos de ellos buscan los alimentos que no han sido tratados químicamente. Pero los alimentos tratados químicamente son comercializados preferentemente en respuesta a las preferencias del consumidor. El consumidor exige productos grandes, brillantes, sin defectos y de tamaño regular. Así satisfacen estos deseos. Para satisfacer estos deseos, se han difundido rápidamente productos químicos que no eran necesarios hace 5 o 6 años. Bueno, antes de seguir, quería comentar que este libro, tenemos que ponerlo dentro del contexto de la fecha en el que está escrito, claro. Y aquí en el libro, la editorial, pues pone que está escrito, copyright, 1975, por Masanobu Fukuoka. Entonces, claro, todo lo que se comenta en este libro se supone que está en relación a aquella época, ¿vale? Yo pido perdón porque no lo había comentado. Es importante, ¿no?, para poner en contexto cuando se hable, por ejemplo, de ciertos avances o tema político o social, tendremos que trasladarnos a aquella época, ¿no? Los años 70. Este libro tiene años ya, ¿eh? Mira, no sabía yo, no lo había mirado. No sé por qué me había hecho la idea de que estaba escrito por el 2000, por ahí. No, este libro está escrito en 1975. Hay que tener en cuenta que el señor Fukuoka nació en 1913, murió en 2008. Bueno, pues un agricultor, un biólogo y un filósofo japonés. Le dieron el premio Ramon Magsaysay en la categoría de servicio público, que bueno, que es el equivalente al premio Nobel asiático. Eso ya lo habíamos comentado, pero vamos, que es importante el contexto. Este libro está escrito en 1975 y todo lo que se hable de tema social, avance de maquinaria, tendríamos que trasladarlo o ponerlo en el contexto de aquella época, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Cómo hemos llegado a esta peligrosa situación? La gente dice que no le importa si los pepinos son rectos o torcidos y que la fruta no tiene necesariamente que ser bonita exteriormente.
Pero entra alguna vez en los mercados al por mayor de Tokio si quieres ver cómo el precio responde a las preferencias del consumidor. Cuando la fruta tiene una apariencia algo mejor, entonces obtienes una prima de 0,03 a 0,06 euros por cada 0,450 kilogramos. Cuando la fruta se clasifica en pequeña, mediana o grande, el precio por kilogramo puede duplicarse o triplicarse por cada aumento de tamaño. La predisposición del consumidor en pagar altos precios para los alimentos producidos fuera de su estación también ha contribuido al incremento de la utilización de métodos artificiales de cultivo y la aplicación de productos químicos. El año pasado, las mandarinas Umsu, cultivadas en invernaderos para su comercialización en verano, cultivadas al exterior, maduran en otoño. Esas mandarinas alcanzaron precios 10 o 20 veces más altos que las mandarinas de la propia estación. En lugar de 0,15 a 0,20 por kilo, se pagaron precios escandalosos de 1,80, 2,40 o 4,20 euros kilogramo. Y así, si inviertes varios cientos de miles de euros para instalar un equipo, comprar el combustible para la calefacción, y si trabajas horas extras, puedes obtener un beneficio increíble. Los productos fuera de estación se están convirtiendo en más populares cada día. Para tener mandarinas un mes antes, la gente de la ciudad parece estar dispuesta a pagar la fuerte inversión del agricultor en trabajo y equipo. Pero si tú te preguntas, ¿cuán importante es para el ser humano tener esa fruta un mes antes? La verdad es que no tiene ninguna importancia. Y el dinero no es el único precio que se paga por esta indulgencia. Y más aún, ahora está siendo utilizado un agente colorante que no se utilizaba hace algunos años. Con este producto químico, el fruto se colorea totalmente con una semana de anticipación. Ya ves. Dependiendo en que el fruto se venda una semana antes o después del 10 de octubre, el precio se duplica o desciende a la mitad. Así que el agricultor utiliza productos químicos para acelerar la coloración y después de la cosecha coloca el fruto en una cámara de maduración para su tratamiento con gas. Pero cuando el fruto se cosecha temprano, no es lo suficientemente dulce, claro. Así que se utilizan edulcorantes artificiales. Generalmente se cree que los edulcorantes químicos han sido prohibidos, pero los edulcorantes artificiales pulverizados en los cítricos no han sido específicamente prohibidos. La cuestión es si entran o no dentro de la categoría de productos químicos agrícolas. De todas formas, casi todos los agricultores los utilizan. Bueno, seguimos. El fruto es llevado a un centro cooperativo de clasificación de fruta. Para poder separar la fruta según el tamaño, cada fruto se envía rodando varios cientos de metros a lo largo
de cintas transportadoras. Los golpes son frecuentes. Cuanto mayor es el centro de selección, mayores son los golpes y las caídas del fruto. Después de un lavado con agua, las mandarinas se pulverizan con conservantes y agentes colorantes. Y por último, como toque final, se les aplica una solución de parafina y se pule el fruto hasta conseguir un brillante resplandor. Un falso resplandor. Madre mía, esto es tremendo lo que está contando. Es tremendo. Bueno, seguimos. Así, desde el momento en que el fruto ha sido cosechado hasta que es expuesto en el escaparate de la tienda, se han utilizado como 5 o 6 tipos de productos químicos. Y esto sin mencionar los abonos químicos y pulverizaciones con pesticidas que se utilizaron mientras la fruta estaba creciendo en el vergel. Y todo esto porque el consumidor quiere comprar fruta un poco más atractiva. Este pequeño margen de preferencia ha puesto al agricultor en una situación realmente apurada. Estas medidas no se han tomado porque al agricultor le guste trabajar de esta forma o porque los funcionarios del Ministerio de Agricultura disfrutan dando trabajo extra al agricultor. Pero hasta que el sentido general de valores no cambie, la situación no mejorará. Cuando trabajaba en la oficina de aduanas de Yokohama hace 40 años, los limones y naranjas Sunkist de Estados Unidos eran tratados de esta forma. Y yo me opuse fuertemente a la introducción de este sistema en el Japón. Pero mis palabras no pudieron evitar que se adoptasen. Si una explotación agrícola o una cooperativa introduce un nuevo proceso como el encerado de las mandarinas para el cuidado y atención extra de la fruta, aumenta el beneficio. Las otras cooperativas agrícolas se enteran y, claro, también adoptan el nuevo proceso. La fruta que no ha sido encerada ya no consigue un precio alto. En 2 o 3 años el encerado se realiza en todo el país. La competencia hace que disminuyan los precios y todo lo que le queda al agricultor es una pesada carga de trabajo extra y los mayores costes de los suministros y de los equipos. Y ahora debe aplicar la cera. Desde luego, como resultado de todo esto, el consumidor sufre. Los alimentos que no son frescos pueden venderse porque tienen la apariencia de serlos. Hablando biológicamente, la fruta en un estado ligeramente arrugado está reteniendo su respiración y está reteniendo el consumo de su propia energía al nivel más bajo posible. Es como cuando una persona está en estado de meditación. Su metabolismo, su respiración y el consumo de calorías alcanzan un nivel extremadamente bajo. Incluso si ayuna, la energía corporal de su cuerpo se conservará. De la misma manera, cuando las mandarinas se arrugan, cuando la fruta se encoge, cuando las hortalizas se marchitan un poco, están en un estado que preservará su valor alimenticio durante el mayor tiempo posible.
Es un error tratar de mantener la mera apariencia de frescor, la falsa apariencia de frescor. Como cuando los vendedores rocían con agua sus hortalizas una y otra vez. A pesar de que las hortalizas tienen la apariencia de estar frescas, su sabor y su valor nutritivo pronto se deteriora. En cualquier caso, todas las cooperativas agrícolas y centros de selección cooperativos han sido integrados y ampliados para llevar a cabo estas actividades innecesarias. Esto se denomina modernización. Los productos son embalados y transportados hacia el consumidor a través del gran sistema de distribución. Para decirlo simplemente, hasta que no haya un giro de 180 grados en el sentido de los valores que se preocupan más por el tamaño y el aspecto que por la calidad de la fruta, no habrá solución para el problema de la contaminación de los alimentos. La comercialización de los alimentos naturales. En los últimos años, yo he enviado entre 2.500 y 3.000 kilogramos de arroz a las tiendas de productos naturales en varios lugares del país. También he despachado 400 cajas de 16 kilogramos de mandarinas a la Asociación de Cooperativas de Viviendas del distrito de Suginami de Tokio. El presidente de la cooperativa quería vender productos no contaminados, y esto formó las bases de nuestro acuerdo. El primer año fue bastante bien, pero también hubo algunas quejas. El tamaño de la fruta era demasiado variado. El exterior estaba un poco sucio. La piel a veces estaba arrugada, cosas como esa. Yo había expedido la fruta en cajas sin marca y hubo algunas personas que sospecharon sin fundamento, que la fruta solo era una mezcla de segundas. Ahora embalo la fruta en cajas con la señal de mandarinas naturales. Teniendo en cuenta que la fruta natural puede producirse con menor gasto y esfuerzo, yo razono que debe venderse a precio más bajo, ¿no? El año pasado en el área de Tokio, mi fruta era la más barata de todas. Según muchos vendedores, su sabor era el más delicioso. Sería mejor, desde luego, si la fruta pudiese venderse de manera local, eliminando el gasto y el tiempo que implica el transporte. Pero aún así el precio era el correcto. La fruta estaba libre de productos químicos y tenía buen sabor. Este año se me ha pedido que envíe una cantidad triplicada que la del año pasado. Y aquí se presenta la cuestión de ¿hasta qué punto puede extenderse la venta directa de los productos naturales? Yo tengo cierta esperanza al respecto. Últimamente los productores de fruta tratada químicamente han llegado a un punto en el que deben limitar sus gastos, y esto hace que la producción de fruta natural sea ahora más atractiva para ellos. No importa cuán duramente trabaje el agricultor medio aplicando productos químicos, coloreando, encerando la fruta, etc. Solamente podrá vender su fruta por un precio que únicamente cubrirá los gastos.
Este año, incluso en una explotación con fruta de calidad excepcional, solamente pueden esperar obtener un beneficio de menos de 0,03 euros por cada 0,450 kilogramos. El agricultor que produzca una fruta de calidad ligeramente inferior acabará no obteniendo ningún beneficio. Dado que los precios se han hundido en los últimos años, las cooperativas agrícolas y los centros de selección se han vuelto muy estrictos, seleccionando solamente la fruta de mejor calidad. La fruta de inferior calidad no puede ser vendida a los centros de selección. Después de haber pasado todo el día trabajando en el vergel, cogiendo las mandarinas, poniéndolas en cajas y llevándolas al edificio de selección, el agricultor debe entonces trabajar hasta las 11 o las 12 de la noche, cogiendo de nuevo su fruta, una por una, quedándose solamente aquellas de tamaño y forma más perfectas. La fruta rechazada se vende a mitad de precio a una compañía privada para hacer zumo. Los frutos buenos, entre comillas, algunas veces son únicamente el 25% o el 50% de la cosecha total. E incluso parte de esta fruta es rechazada por la cooperativa. Si el beneficio que queda es de 0,030 o 0,048 por kilogramo, se considera como bastante bueno. El pobre cultivador de cítricos trabaja duro estos días y todavía sigue en un punto en el que solo cubre gastos. Cultivar frutas sin la utilización de productos químicos, abonos o laboreo del suelo implica mucho menos gasto, por lo que el beneficio neto del agricultor es bastante mayor. La fruta que yo envío está prácticamente sin seleccionar. Empaqueto la fruta en cajas, la envío al mercado y me voy temprano a la cama. Y los otros agricultores de la vecindad se dan cuenta de que están trabajando muy duro, para luego acabar sin nada en sus bolsillos. Está aumentando el sentimiento de que no hay nada raro en cultivar alimentos naturales y los agricultores están listos para cambiar hacia una agricultura sin productos químicos. Pero hasta que los alimentos naturales puedan ser distribuidos localmente, el agricultor medio estará preocupado por no tener un mercado en el cual vender su producto, claro. En lo que respecta al consumidor, la creencia general ha sido de que los alimentos naturales deben ser caros. Es que si no son caros, la gente sospecha que no son productos naturales. Un vendedor me señaló que nadie compraría los productos naturales a menos de que se vendiesen a precios elevados. Y yo sigo creyendo que los alimentos naturales deberían venderse más baratos que los otros. Hace algunos años se me pidió que enviase la miel recogida en el vergel de cítricos y los huevos de las gallinas de la montaña a una tienda de productos naturales de Tokio. Cuando encontré que el dueño los estaba vendiendo a precios extravagantes, me enfurecí con él. Sabía que un comerciante que se aprovechaba de sus clientes de esa manera sería capaz de mezclar mi arroz con otro para aumentar su peso, y este arroz también llegaría al consumidor a un precio injusto. Así que inmediatamente cesé mis envíos a esta persona.
Si se carga un precio alto por un alimento natural, esto significa que los comerciantes están embolsándose unos beneficios excesivos. Y más aún, si los alimentos naturales son caros, entonces se convierten en alimentos de lujo y solamente los ricos pueden comprarlos. Si los alimentos naturales han de convertirse en populares, deben poder obtenerse localmente y a un precio razonable. Si solamente el consumidor se ajustase a la idea de que los precios bajos no significan que los alimentos no son naturales, entonces todo el mundo empezaría a pensar en la dirección correcta. La agricultura global fracasará. Cuando por primera vez apareció el concepto de agricultura comercial, yo me opuse. La agricultura comercial en el Japón no es rentable para el agricultor. Entre los comerciantes, la regla es que si un artículo que originariamente cuesta un determinado precio se elabora un paso más, se añade un valor extra cuando el artículo se vende. Pero en la agricultura japonesa esto no es tan sencillo. Abonos, piensos, maquinaria y productos químicos se compran a precios fijados en el exterior y no hay forma de saber cuál será su coste unitario cuando se usen estos productos importados. Está completamente en manos de los mercaderes. Y con los precios de venta también fijados, los ingresos del agricultor están a merced de fuerzas que escapan a su control. En general, la agricultura comercial está en una posición muy inestable. El agricultor haría mucho mejor en cultivar los alimentos que necesita sin pensar en ganar dinero. Si plantas un grano de arroz, se convierte en más de 1000 granos. Una hilera de nabos puestos en adobo bastan para todo el invierno. Si sigues esta línea de pensamiento, tendrás suficiente para comer, más que suficiente sin tener que luchar. Pero si en lugar de ello te decides a tratar de ganar dinero, entonces subes a bordo del tren del beneficio y este se aleja contigo dentro. He estado pensando últimamente en las gallinas Leghorn blancas. Debido a que la variedad mejorada de Leghorn pone huevos durante más de 200 días al año, criarlas para obtener beneficios se considera un buen negocio. Cuando se crían comercialmente, estas gallinas se encierran en pequeñas jaulas que se colocan en largas hileras no muy diferentes a las celdas de una penitenciaría y nunca en su vida se les permite tocar el suelo con sus patas. Son frecuentes las enfermedades, por lo que se les atiborra con antibiótico y se las alimenta con piensos llenos de vitaminas y de hormonas. Se dice que las gallinas locales que han sido criadas desde tiempos remotos, las gallinas marrones y negras Sano Chavo, ponen solamente la mitad de huevos. Como resultado, estas aves prácticamente han desaparecido del Japón. Yo solté 2 gallinas y un gallo en la montaña y al cabo de un año había 24 gallinas. Cuando aparecía que ponían pocos huevos, las gallinas locales estaban ocupadas criando sus pollitos.
Durante el primer año, la gallina Leghorn pone un número de huevos mayor que las gallinas locales. Pero después de un año, la Leghorn está exhausta y es desechada. Mientras que la Sano, con la que empezamos, se ha convertido en 10 saludables polluelos correteando bajo los árboles del vergel. Y más aún, las Leghorn ponen abundantemente porque se crían con alimentos enriquecidos artificialmente que se importan del exterior y deben ser comprados a los comerciantes. Las aves locales escarban en los alrededores y se alimentan libremente con semillas e insectos del lugar, poniendo deliciosos huevos naturales. Si crees que las hortalizas comerciales son un producto de la naturaleza, puedes llevarte una gran sorpresa. Estas hortalizas son una mezcla química de agua, nitrógeno, fósforo y potasio, con un poco de ayuda por parte de la semilla. Y es justamente a lo que saben los huevos comerciales. Puedes llamarles huevos si quieres, pero no son nada más que una mezcla de alimento sintético, productos químicos y hormonas. Eso no es un producto de la naturaleza. Eso es un producto sintético hecho por el hombre con forma de huevo. Al agricultor que produce hortalizas y huevos de este tipo, yo le llamo fabricante. Y ahora, si es de fabricación de lo que estamos hablando, tendrás que hacer maravillas con los números si quieres obtener algún beneficio, ya que el agricultor comercial no está ganando dinero. Es como un mercader que no sabe sumar. Este tipo de personas es considerada como un tonto por las otras personas y sus beneficios son absorbidos por políticos y vendedores. Pues claro. Es decir, tonto en el sentido de que está dando de comer con todo su esfuerzo a un montón de piratas. Pero bueno, eso de los intermediarios pronto caerá, yo creo. Pero bueno, esto es una opinión mía. Esto es una intuición mía. Tampoco tiene por qué... Pero si la naturaleza se impone, yo creo que los intermediarios irán cayendo poquito a poco en los mercados y volverá la coherencia y la lógica en el comercio. Y bueno, yo creo que para ello sería importante que renaciera el comercio local. En los tiempos antiguos había guerreros, agricultores, artesanos y mercaderes. Se decía que la agricultura estaba más cerca del origen de las cosas que el comercio o la artesanía, y al agricultor se le consideraba el cópero de los dioses. Siempre era capaz de sobrevivir de una forma u otra y de tener suficiente para comer. Pero ahora hay una gran conmoción para ganar dinero. Se cultivan productos de moda tales como uvas, tomates, melones. Se producen flores y fruta fuera de su estación en invernaderos. Se ha introducido la cría de pescado y se cría ganado porque los beneficios son altos. Este modelo muestra claramente lo que ocurre cuando la agricultura se monta en el vagón de una montaña rusa. Las fluctuaciones de los precios son violentas. Hay beneficios, pero también hay pérdidas. Las bancarrotas son inevitables. La agricultura japonesa ha perdido su rumbo y se ha convertido en inestable.
se ha desviado de los principios básicos de la agricultura y se ha convertido en un negocio. ¿A quién beneficia la investigación? Cuando empecé a practicar la siembra directa de arroz y cereal de invierno, planeaba segarlo con una hoz, así que pensé que sería más conveniente sembrar en líneas regulares. Después de muchas tentativas, haciendo chapuzas como un aficionado, fabriqué una sembradora de mano. Pensando que esta herramienta me podría ser útil a otros agricultores, se la llevé al encargado del centro de investigación y me dijo que dado que estábamos en la era de la gran maquinaria, no podía perder el tiempo con mi máquina. A continuación, fui a un fabricante de maquinaria agrícola. Me dijo que una máquina tan simple, por mucho que se pudiera ganar con ella, no puede ser vendida por más de 3 euros la pieza. Si construimos un aparato como este, los agricultores podrían pensar que no necesitan los tractores que les vendemos por miles de euros. Él me dijo que la idea actual era inventar rápidamente sembradoras de arroz, venderlas durante tanto tiempo como fuese posible y luego introducir cosas nuevas. En lugar de pequeños tractores, ellos querían ir hacia modelos de gran tamaño, por lo que mi herramienta humilde era para ellos como dar un paso atrás. Para satisfacer las demandas de los tiempos actuales, los recursos fluyen hacia investigaciones sin sentido y hasta la fecha mi patente permanece en un archivo. Es lo mismo con el abono y los productos químicos, claro. En lugar de desarrollar el abono pensando en el agricultor, el énfasis está en desarrollar algo nuevo, siempre algo nuevo, cualquier cosa para poder ganar dinero. Después de que los técnicos abandonan sus trabajos en los centros de investigación, van directamente a trabajar para las grandes compañías agroquímicas. Recientemente estuve hablando con el señor Asada, un funcionario técnico del Ministerio de Agricultura y Montes. Él me contó una interesante historia. Las hortalizas cultivadas en invernaderos son extremadamente insípidas. Oyendo que las berenjenas vendidas en invierno no tienen vitaminas y que los pepinos no tienen sabor, él investigó la causa y encontró el motivo. Algunas de las radiaciones solares no podían penetrar las cubiertas de vinilo y plástico bajo las cuales se cultivaban aquellos vegetales. Su investigación se dirigió hacia el sistema de iluminación dentro de los invernaderos. La pregunta fundamental aquí es si es o no necesario para los seres humanos comer berenjenas y pepinos durante el invierno. Pero bueno, dejando aparte esta cuestión, la única razón por la que son cultivadas en invierno es porque pueden ser vendidas a buen precio. Alguien desarrolla la técnica para cultivarlas y al cabo de cierto tiempo se encuentra que estas hortalizas no tienen valor alimenticio. A continuación, el técnico piensa que, si se pierden los nutrientes, se debe desarrollar algún método para prevenir esta pérdida. Dado que el problema parece estar en el sistema de iluminación, el técnico comienza a investigar sobre los rayos solares. Él cree que todo irá bien
si puede producir una berenjena de invernadero con vitaminas. Me dijeron que hay algunos técnicos que dedican toda su vida a este tipo de investigación. Naturalmente, dado que tan grandes esfuerzos y medios se han dedicado a la producción de berenjenas y como se dice que esta hortaliza tiene alto valor alimenticio, se etiqueta a un precio todavía más alto y se vende bien. Si produce beneficios y se puede vender, no debe haber nada malo en ello. No importa cuán duramente se esfuercen, esta gente no podrá superar jamás a las frutas y hortalizas cultivadas de manera natural. Los alimentos producidos de una manera antinatural satisfacen los deseos pasajeros de las personas, pero debilitan el cuerpo humano y alteran su bioquímica, haciéndolo dependiente de este tipo de alimentos. Cuando esto sucede, se hacen necesarios los complementos vitamínicos y los medicamentos. Esta situación solamente crea fatiga para el agricultor y sufrimiento para el consumidor. Bueno, fin de la primera parte del capítulo 3 del libro. Y bueno, pues si hacemos resumen del capítulo vemos pues que sí, habla bastante claro este hombre y con conocimiento de causa, ¿no? Bueno, vemos que incluso hay puertas giratorias también a nivel centros de investigación, ¿no? Vemos en uno de los párrafos hemos visto como técnicos abandonan sus trabajos en centros de investigación y van directamente a trabajar a grandes compañías agroquímicas, lo que nos deja claro que las puertas giratorias no solo existen en la alta política o la élite política, ¿no? Existen en otros ámbitos. Mira, yo esto no lo sabía, que también había puertas giratorias a otros niveles, por ejemplo, niveles agrícolas e industriales. Cuánto pirata, madre mía. Yo sigo pensando, sé que soy muy pesado con este tema, pero sigo pensando que la naturaleza siempre se impone y creo que la agricultura global, el comercio global, al menos en el tema de los productos frescos, o tiene que cambiar o simplemente es insostenible y tendría que volver a renacer el comercio local. Porque si no, el ser humano se enfrenta a un déficit vitamínico, a un déficit alimenticio que le puede traer, porque si lo que no te vas a gastar en comida te lo vas a gastar en medicamentos, pues tampoco es un buen plan, ¿no? A largo plazo. Hombre, la farmacéutica supongo que esté contentísima con este asunto, pero bueno. Y nada, que seguimos en el próximo capítulo, que sería la segunda parte del tercer capítulo del libro. Y nada, pues nos hablará de eso, de que se corresponde el alimento humano, ¿no? El tema de los huevos, nos hablará de los huevos. El tema de la diferencia, ¿no? Entre un huevo, los huevos que vendía él hay una parte que nos habla de la cebada. Son cereales bastante fáciles de cultivar, ¿no? Yo no sé por qué ha desaparecido o ha tendido a desaparecer el centeno en el pan, porque además es un cereal bastante fácil de cultivar y no sé por qué al pan le aporta mucha calidad. Yo estuve trabajando en una fábrica de pan y a una masa de 100 kilos de pan le echaban un cubito de centeno en la mezcla solamente, pero que el cubo de centeno, el aporte de centeno a una masa de 100 kilos de harina súper procesada, una harina de cuestionable calidad,
se le aportaba de centeno pues igual un cubo que tendría 5 litros de capacidad, o sea, 5 kilos de centeno en 100 kilos de pan. Esto es un dato que os doy a nivel práctico, es decir, a nivel a nivel testigual, por decirlo así. Y nada, también os hablará pues que si servimos a la naturaleza todo nos irá bien. Y otras cosas. Ya sabemos que aparte de agricultor es un filósofo, ¿no? Entonces a ver qué nos cuentan en la próxima parte. Este hombre adoptó la filosofía taoísta, ¿no? Por parte de Lao Tse. El taoísmo es muy curioso. Yo sí que conocía algo del taoísmo y bueno, pues aquí en el libro veo que mete bastante. Este hombre se le nota que es taoísta vamos, tiene un ramalazo taoísta brutal. Por eso la cultura del no hacer. Y bueno, el Tao yo os invito a que os intereséis por él porque aporta bastantes cosas a nivel espiritual, ¿eh? Pero que bueno, luego vemos cómo él lo ha aplicado al tema de la agricultura y la naturaleza y a base de probar y fracasar y volver a probar, es decir, prueba y error, ha conseguido lo que ha conseguido, que no es poco. Bueno, también hablará de las escuelas de agricultura natural. Y yo os mando un abrazo y que seáis felices y naturales, ¿no? Y poco más se puede añadir. Yo simplemente os mando un abrazo. Nos vemos en el próximo. Chao.